En este video empezaremos con la demostración del teorema de Tales. Antes de ver propiamente la demostración, necesitamos conocer o entender qué significa que dos segmentos sean conmensurables o inconmensurables. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar en el teorema. Entonces, hay que recordar que en el video anterior ya demostramos el que llamamos teorema fundamental de la proporcionalidad. En ese sentido, en este video ya tendríamos que empezar a demostrar el teorema de Tales, pero como hemos dicho, primero necesitamos entender qué significa conmensurabilidad o inconmensurabilidad. Ya puse la definición y un poco lo que trataremos de hacer ahorita es entender qué significa esta definición. La definición dice que dados los segmentos A y B, si existen dos enteros m y n tales que ma sea igual a nb, entonces vamos a decir que los segmentos A y B son conmensurables. Y dicho de otro modo, si no existen tales enteros m y n que hagan que esta igualdad sea cierta, entonces diremos que los segmentos A y B son inconmensurables. Pero veamos un poco más qué significa esta definición. Para tal efecto, veamos lo siguiente. Dados dos segmentos, como ya los puse, A y B, el que sean conmensurables, podríamos expresarlo de otro modo. Podríamos decir que A y B son conmensurables si yo puedo medir el segmento B en términos del segmento A. Por ejemplo, ya que los tengo, yo podría ver cuántas veces cabe este segmento A en este segmento B. Para eso, pues tendría que agarrar el segmento A e irlo encimando en el segmento B. Supongan que ya lo hice como está expresado en este dibujo, es decir, que agarré el segmento A y lo puse una vez aquí, dos veces y tres veces. Pero en general, y creo que eso es claro, es probable que todavía me falte o me sobre un pedacito de segmento B o de segmento A según sea el caso. Entonces, básicamente el que A y B sean conmensurables significa eso, que yo pueda medir o pueda establecer cuántas veces cabe A en B, pero como es claro, no va a caber en general un número exacto de veces. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en este caso, es empezar a dividir el segmento A en pedacitos. Digamos que lo dividiéramos en n pedacitos. Este sería el primer pedacito, el segundo pedacito y así varios pedacitos hasta partirlo en n cachos. Entonces, puede ser que cuando ya agarremos, ahora en lugar de agarrar el segmento A completo, lo que tendríamos que agarrar, y creo que es claro en este momento, es un pedacito de tamaño A entre n. Entonces, ese pedacito de tamaño A entre n, pues sería, pues, obviamente más pequeño. Y lo que tendríamos que ver es si en B caben este pedacito de tamaño A entre n de manera exacta en el segmento B. Entonces es claro que hasta aquí cabrían n de esos pedacitos. Obviamente aquí también cabrían n, aquí también cabrían n, y aquí, y esa es la parte interesante y siempre va a ser la parte interesante, puede ser que ya le peguemos y que el pedacito que ya agarramos, que es este, ya quepa de manera exacta aquí, o puede ser que no. Supongamos que no, supongamos que hasta acá es el pedacito 1 entre n.
Y entonces aquí todavía seguiría sobrando un pedazo de b. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nuevamente dividir en pedazos más pequeños. Si dividiéramos en pedazos más pequeños ya no se va a apreciar bien porque pueden ser ya cada vez pedazos más pequeños, pero yo tendría que dividir este segmento. Y otra vez lo dividiría en segmentitos, en n pedacitos. Entonces ahora ya tendría que ese segmentito, que lo voy a pintar muy chiquito, ya tendría que ser de tamaño a entre n al cuadrado. Y nuevamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ver si este segmento cabe ya un número de veces exacto en el segmento B. Entonces supongamos que sí, que ya en este momento le pego y que aquí ya hubiera yo podido decir que con un segmento de este tamaño, que este segmento de ese tamaño viene dado a final de cuentas por A, ya cabe un número de veces exacto en B. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya logré comparar a y B entre ellos a partir de A o a partir de alguna subdivisión del segmento A. Básicamente, eso quiere decir que A y B sean conmensurables. Entonces, aquí hay que poner mucha atención porque puede ser que este proceso lo necesitemos hacer varias veces o muchas veces, pero el punto es que van a ser conmensurables si en algún momento, por más veces que repitamos el proceso, si en algún momento logramos medir a B en términos de A. Entonces, esto que acabo de explicar, según yo, explica un poco de manera más intuitiva lo que significaría que los segmentos A y B son conmensurables. Entonces ahora veamos esto mismo, pero a través de la definición que nos dieron. Veamos, la definición dice que A y B van a ser conmensurables si existen los enteros m y n, tal que ma sea igual a nb. Entonces veamos, el hecho de que ma sea igual a nb, creo que es claro que es equivalente a que b sea igual a m por a entre n. Y lo voy a escribir así para que se aprecie mejor lo que quiero decir. ¿Esto qué quiere decir? Si existen dos enteros m y n tal que esta igualdad es cierta, ¿eso qué significa? Significa que el segmento B es igual a m pedacitos. ¿De qué tamaño? De tamaño a entre n. Es decir, esto significa, y lo voy a escribir con letras para que se entienda mejor, lo acabo de escribir. El hecho de que MA sea igual a NB ya nos garantiza que B sea igual a M por A entre N. Esto significa que si divido el segmento A en n partes y por lo tanto cada una de esas partes de tamaño a entre n y luego tomo m de esas partes, lograré cubrir de manera exacta al segmento B. Es decir, que si ya de entrada nos dicen que esto sí se cumple, es decir, que ya existen los enteros m y n, en el fondo lo que nos están diciendo es de qué tamaño tengo que subdividir a el segmento A y después cuántos de esos pedacitos necesito para cubrir de manera exacta a B. Entonces, a partir de este razonamiento, creo que sí es claro que el hecho que nos digan o que nos den esto como definición de segmentos conmensurables, sí es una buena definición. Y por otro lado, el que nos digan para ver cuándo no son conmensurables, eso significaría que no existen estos enteros m y n. Eso a su vez, y siguiendo el razonamiento que habíamos hecho aquí, significaría
que por más que yo hiciera cada vez más pequeña las subdivisiones del segmento A, por más que yo lo hiciera repetida y repetida y repetidamente, yo nunca lograría cubrir de manera exacta el segmento B. Pero también es claro que siempre lo que me iría faltando para llegar a B de manera exacta sería cada vez más pequeño. Es decir, cada vez es esa porción que me faltara para llegar a cubrir de manera exacta B, esa porción cada vez sería cada vez más despreciable. Y ese va a ser un punto importante que vamos a necesitar o que vamos a utilizar en el teorema de Tales. Pero por el momento solamente queremos establecer la definición y entender la definición de conmensurabilidad e inconmensurabilidad. Para entender un poco más lo de inconmensurabilidad, propongo el siguiente ejemplo o la siguiente postura. Supongamos que este segmento que acabo de pintar es de longitud, es el segmento B, es decir, desde aquí hasta acá es el segmento B. Y estoy suponiendo que los segmentos A y B son inconmensurables. Entonces, lo mismo, supongamos que al segmento A ya lo dividimos en n pedacitos. Entonces, cada uno de esos pedacitos sería de tamaño A entre n. Ahora, supongamos que esos los segmentos de tamaño A entre n los voy a pintar un poco grandes para que el dibujo se vea mejor. Entonces, y repito, supongamos que el segmento A ya lo dividimos en pedacitos de tamaño A entre n, y con esos pedacitos de tamaño A entre n voy a tratar de cubrir al segmento B. Entonces supongamos que lo ponemos aquí. Aquí sería el primer pedacito del tamaño A entre n, y en general que lo vamos haciendo esto varias veces. Entonces supongan que por aquí ya va el pedazo, o sea, aquí va el primero, aquí van varios, y supongan que aquí ya va el enésimo pedacito de tamaño A entre n. Y supongan que si ponemos el siguiente ya se pasaría. Entonces este sería el pedacito m más 1. Pero justo como estamos suponiendo que A y B son inconmensurables, tiene que pasar algo de este estilo. Es decir, tiene que pasar que con segmentos de tamaño A entre n yo no logré cubrir de manera exacta al segmento B. Entonces aquí lo que me interesa en este momento es que aquí me quedaría un segmento que voy a marcar ahorita, que sería este, y le voy a nombrar R. ¿Ese R qué propiedades tiene? Tiene la propiedad que R claramente tiene que ser menor que A entre n. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Según lo hemos visto, lo que tendríamos que hacer es el segmento que mide A entre n, lo tendríamos que subdividir otra vez. Lo voy a hacer así, en pedacitos. Y ahora este pedacito sería de longitud A entre n cuadrada. ¿Por qué? Porque a este completo lo voy a dividir en n partes. Entonces cada una de esas partes sería de longitud a n cuadrada. Y entonces lo que tendría que hacer yo es, ahora con este nuevo pedacito, este pedacito sería de longitud a entre n cuadrada, tratar de ver cuántas veces cabe en este pedazo. Entonces, y lo mismo, como los segmentos son inconmensurables, lo que pasaría es que cuando yo lo ponga, al final va a quedar un pedazo. Ese pedazo, ¿cuál sería? Ese pedazo sería este. Ahora,
Este segmentito lo voy a llamar R'. ¿Y R', qué propiedad tiene? R' tendría la propiedad que es menor que A entre n cuadrada. Ahora vean, creo que es intuitivamente claro, pero pues no está de más establecerlo. También es claro que R, esta R original, tiene que ser mayor que la segunda que encontramos que era R'. ¿Por qué? Propiamente por la misma construcción. Ahora, si nosotros repitiéramos el proceso, y creo que se entiende cómo hay que seguir para hacer el proceso, nosotros podríamos ir construyendo, y siempre sobrarían pedacitos, porque los segmentos son inconmensurables. Entonces nosotros podríamos ir construyendo una sucesión de los pedacitos que sobran o que faltan, según se quiera ver, para cubrir de manera exacta al segmento B. Y esos pedacitos son los R's que ahorita estamos viendo. Entonces nosotros podríamos ir construyendo una sucesión de estos R, donde cada uno es menor que su antecesor. Entonces es claro que esto que me falta para cubrir al segmento B puede ser tan pequeño como yo quiera, solamente es, o sea, para hacerlo tan pequeño como uno quiera, lo único que tiene que hacer es repetir suficientemente, un número suficientemente grande de veces este proceso. Entonces, esto en el fondo no es más que lo siguiente. Entonces, como les decía, podemos construir una sucesión con los R's, que esta sucesión por construcción es monótona, decreciente, es decir, que cada vez el paso siguiente es menor que el anterior, y acotada, es decir, que no que todos sus miembros son finitos, y sabemos que una sucesión de estas características es convergente. La demostración de tal hecho se escapa a nuestros fines y no la haremos, pero es cierto. Entonces, lo que quiero decir en este momento es que nosotros, si tenemos un par de segmentos inconmensurables, podríamos medir el segmento B en términos del segmento A con tanta precisión como uno quisiera. Eso es lo que quería decir ahorita, en el fondo, que aunque sean inconmensurables, al repetir suficiente número de veces este proceso, nosotros podemos llegar a establecer con tanta exactitud como queramos cuántas veces cabe el segmento A en el segmento B, y por lo tanto, para fines prácticos podríamos hablar, de que sí podemos establecer que A y B sean, de que sí pudiéramos establecer cuántas veces cabe A en B. Bueno, en este video le voy a dejar hasta acá. Ya presentamos la definición de conmensurabilidad e inconmensurabilidad, y sobre todo ya presentamos la noción de que aunque dos segmentos sean inconmensurables, sí podemos hacerlos tan conmensurables como queramos. Estoy abusando un poco del lenguaje, pero espero que se entienda la idea que quiero decir. Entonces, en el siguiente video daremos ya por visto este video y lo utilizaremos.